no SQL, ¿cierto? ¿Por qué son? Porque nos permiten tener cierta flexibilidad o la flexibilidad necesaria, como lo quieran ver, para lograr la escalabilidad, la disponibilidad y la velocidad necesaria para entregar la información de forma oportuna al quien es nuestro usuario final, ¿cierto? Por esta razón, finalmente, es que hicimos esta alianza con DataStax para generar este webinar, donde ellos son los encargados del desarrollo de una de las bases de datos no SQL más utilizada en el mundo, que es Apache Cassandra. La idea de este webinar es que podamos revisar no solamente la arquitectura y la topología asociada a esta base de datos, sino que también cuáles son sus principales características, eh, las características, en verdad, de lo que son las bases no SQL y las características que hacen a Cassandra una opción tan potente a nivel de la industria. Vamos a revisar también distintos casos de uso relacionados a distintas industrias y también opciones, obviamente, de implementación de esta base de datos. Para este webinar en particular, tenemos a James, que va a ser va a hacer la presentación. Él la va a realizar en inglés. Por tanto, vamos a tener disponible la opción de escuchar una traducción en español de forma simultánea. Esto a través de una opción que aparece en la barra inferior de Zoom, de su Zoom, donde yo puedo seleccionar el audio si lo quiero escuchar en español, o sea, la traducción, o el audio en inglés, propiamente tal como el natural de James. También hay una opción disponible para poder silenciar el idioma el cual yo no selecciono. Por ejemplo, si estoy escuchando en inglés, puedo silenciar todo lo que se escucha en español, o al revés, si estoy escuchando en español, puedo silenciar todo lo que se escuche en inglés. Eh, Además, obviamente, como en todos los webinars que hemos hecho, vamos a tener una sección de preguntas. En este caso en particular, vamos a optar por la modalidad no solamente de responder preguntas al final, sino que también ir capturando preguntas a lo largo de la presentación para poder hacérselas a James haciendo una interrupción, ¿cierto? Para que no perdamos contexto de esa pregunta y James pueda contestarla en función de lo que está hablando en ese momento. Eh, Sin más que decir, los dejo con Anthony, como les comentaba el gerente general de DataStax para América Latina, quien quiere decir un par de palabras para luego hacer la presentación formal de James y su presentación relacionada a todo lo que es Cassandra. Excelente. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, muy buenos días a todos los que están conectados en línea viéndonos en este momento. Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Anthony Menendi y como comentó Ignacio, soy responsable de DataStax para América Latina. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a nuestros partners de Appy Service, no tanto solo a Ignacio, pero hay un equipo enorme detrás de ellos. Estamos hablando de Eugenio Díaz, Eduardo Cisternas, y tengo que darle muchísimas gracias a Mariana Díaz, que ha estado hasta las tantas noche coordinando los enlaces para este webinar. En fin, una tarea demasiado ardua, incluso no, coordinar estos webinars no es nada fácil. Muchísimas gracias, equipo. Para nosotros DataStax es un honor poderles presentar, y hoy tendremos a James Colvin, nuestro arquitecto de datos. Para que conozcan un poco más sobre James Colvin antes que comience. Él lleva trabajando en arquitectura tecnológica y consultoría desde el 2009. Preventas, implementación de proyectos, y ha trabajado con muchas de las compañías de las 500 empresas más grandes del mundo. En fin, mucha experiencia, y comenzó en el 2017 en DataStax, donde no tan solo ha ocupado varios cargos, varios roles, pero sí fue un integrante muy crítico en el área de servicios profesionales, donde trabajó con muchísimas cuentas estratégicas. Ahora es un arquitecto de datos donde realmente tiene un rol mucho más estratégico, prácticamente un socio de los clientes, donde están realmente elaborando lo que viene siendo estrategias de arquitectura para las empresas, de acuerdo a los retos que tienen cuando se trata de transformación de datos y todo lo que esté relacionado al mismo, ¿no? Entonces, a James le apasiona todo lo que tenga que ser, tenga que ver con ayudar a los usuarios y a las empresas y tener éxito con Cassandra y DataStax. Entonces, como bien comentó, Ignacio, en la parte inferior de la pantalla tienen las opciones de poder entonces tener escuchar esta presentación
por un traductor, va a ser traducción simultánea, entonces tienen la opción en la parte inferior. Por favor, aprovechen de ella. Entonces, sin más preámbulo, aquí les paso a James, que disfruten de esta sesión. Hi, James. Good morning. Good morning. I'm doing very well. Thank you. All right, this is all you, James. Estoy muy bien, muchas gracias. Adelante, James. Ok, genial. Perfecto. Como habíamos dicho esta mañana, realmente aprecio el poder presentar esta mañana. Lo que voy a hacer es que voy a compartir con ustedes no solamente Apache Cassandra, pero también lo que pensamos nosotros, donde Cassandra calza en digamos, el panorama tecnológico para que modernicen sus aplicaciones y las construyan para el mundo que es rápidamente cambiando del tipo de landscape. Vemos aplicaciones nativas a la nube, vemos aplicaciones que tienen que poder escalarse globalmente para estar en tiempo real, para estar personalizadas ante la experiencia de usuario. Quiero compartir con ustedes hoy día qué pensamos nosotros, no solamente de Apache Cassandra, pero datos y la transformación y las plataformas transformacionales de datos que pueden construir en Apache Cassandra. Muchas gracias por permitirme hablar ante ustedes. Voy a empezar a compartir mi presentación. All right. As we said earlier, please do, ask questions as we go along here. Ahora quiero decir que todo lo que estoy explicando puedo tomarlo en el momento. Si tienen preguntas, por favor pregunten en la sección de preguntas y respuestas o interrumpan la presentación. Quiero que sea lo más interactivo posible. Quiero mostrarle algunas diapositivas. Vamos a hablar de datos, Apache Cassandra, cómo pueden lograr zero downtime, cero lock-in a la escala global utilizando Apache Cassandra. Y también tengo una demostración que vamos a ver si funciona la demostración en vivo. Vamos a ver esta mañana. Y les quiero mostrar que Data Stacks es Apache Cassandra como servicio y cómo se estamos expandiendo las capacidades de Apache Cassandra más allá de lo que ustedes creen que es un valor clave o un tipo de almacenamiento tabular de datos. Ahora, empecemos. Me encanta esta cita de Albert Einstein. Dice, no podemos resolver nuestros problemas con la misma forma de pensar que utilizamos al crearlos. La manera que los datos se mueven hoy en día, la velocidad en que se mueven, qué tanto se utilizan los datos, no es lo mismo que era hasta incluso 5 años atrás. La cantidad de datos disponibles están creciendo rápidamente y tenemos que poder pensar distintamente para tener el mejor uso. Necesitamos poder transformar nuestra forma de pensar y la forma que almacenamos y accedemos a los datos, la forma que obtenemos insights, comprensión de los datos, para poder tener mejor uso, en tener la experiencia que requieren los usuarios. El volumen de datos, cómo se distribuyen geográficamente, cómo los datos pueden estar distribuidos geográficamente y cómo conlleva que nosotros construyamos estos tipos de experiencias personalizadas para los usuarios. Tenemos que poder transformar nuestra comprensión para lograr esto. Así que los datos históricamente en el pasado han estado en silos, están segmentados y nuestras aplicaciones no tienen acceso a todos los distintos puntos de datos y tenemos que poder construir una plataforma de la cual podemos hacer el mejor uso de los datos disponibles, los procesos legados, la forma que hemos hecho las cosas en el pasado en relación a los modelos de datos y patrones de acceso tienen que cambiar para que nosotros hagamos el mejor uso de la tecnología tal como está hoy. La falta de habilidades analíticas de la forma que vemos los datos, aún la forma que vemos los datos no estructurados, el poder tomar la mayor ventaja posible
de los insights que logramos de esto, todo esto va a afectar nuestra habilidad de modernizar y transformar nuestras aplicaciones. Por lo tanto, al avanzar hacia el futuro, aún con lo que está disponible hoy en Apache Cassandra, nosotros buscamos estos bases de datos no SQL. Le decimos no solamente SQL como base de datos no solamente SQL, porque pueden hacer cosas SQL, pero pueden hacer mucho más, lo que nos da la capacidad de lograr esa arquitectura transformacional de datos que requerimos para construir nuestras aplicaciones. ¿Cuál es la diferencia? En términos generales, entre una base de datos relacional y una no SQL. Típicamente, una base de datos relacional se escala verticalmente y hay un límite lógico en el cual se puede llegar al escalamiento con estas bases de datos relacionales que son legacy, que son parte del mainframe. Solamente pueden llegar a cierto tamaño, solamente pueden lograr cierto número de transacciones por segundo hasta que o se vuelve muy caro o el desempeño decae tanto. Así que si contraen eso hacia escalar una base de datos no SQL como Apache Cassandra, el escalamiento no es vertical, es horizontal. Si necesitan mayor desempeño, agregan más nodos de Cassandra y el escalamiento es, en teoría, sin límite. Pueden lograr tanto desempeño como se requiere en un clúster de Cassandra simplemente al agregar más nodos de Cassandra. Esto nos da la escala operacional y la habilidad de escalar para llegar al desempeño para lograr la velocidad que requerimos en nuestros datos en tiempo real, llegando a los usuarios para lograr su experiencia de usuario. ¿Cuándo quisiéramos utilizar una base de datos no SQL? Ahora vamos a querer utilizarla cuando estamos descentralizados como microservicios o aplicaciones right-side en vez de una aplicación monolítica centralizada. Cuando necesitamos también disponibilidad 100%, cuando las aplicaciones no pueden caer, si son crítica misión que necesitamos un uptime de 100%, van a requerir de una base de datos no SQL. Si necesitan un datos de alta velocidad sin estructurar o estructurado de alta velocidad que tienen que utilizar, necesitan entonces una base de datos no SQL. Ahora moviéndose, avanzando, nosotros pensamos que Apache Cassandra es la única base de datos no SQL que puede lograr 100% uptime, cero downtime, con cero locking a escala global. Y voy a desglosar ese concepto, voy a explicar cómo podemos lograr esas cosas con Apache Cassandra hoy en día. Porque van a ver mientras avanzamos que se ha utilizado por parte de las empresas más grandes que tienen las mayores escalas de aplicaciones que llegan a todo el mundo y que entregan estas ricas experiencias de usuarios. Y creemos que Apache Cassandra es la única base de datos no SQL que puede hacer eso. La cita aquí de San Diego Times. Si están utilizando un teléfono inteligente o un sitio web, están utilizando, tocando el backend de Cassandra. Cassandra es utilizada por las empresas más grandes, las más prevalentes de todo el mundo. La probabilidad de que utilicen una aplicación que utilice Cassandra es muy, muy alto. Ahora, cuando hablemos de Cassandra, ¿por qué es la mejor aplicación o sistema nativo a la nube no SQL como base de datos? Primero, porque tiene una arquitectura masterless. Cada nodo de Cassandra es igual y se puede desplegar en una variedad de formas muy flexibles. Pueden ver aquí la gráfica a la derecha que se puede desplegar un clúster único de Cassandra a través de múltiples proveedores de nube y en las instalaciones podemos utilizarlo sobre Kubernetes, Bare Metal, Kubernetes en cualquiera de las plataformas en nube soportadas y su versión de Kubernetes
y es una nube multinativo, multinube, resiliente, siempre encendida como base de datos. Es la única base de datos no SQL que está hecha desde la caja que puede lograr estos resultados. ¿Cuáles son algunos de los usos comunes que vemos para Cassandra? Ahora, hemos visto que se ocupa en muchas industrias, en muchas verticales, y varios de estos casos de uso de detección de fraude en finanzas, en mensajería, en aplicaciones, que deben ser en tiempo real, deben ser resilientes, deben predecir las transacciones, deben tener recomendaciones, aplicaciones Customer 360, y tienen que sentir los datos. Vamos a hablar un poco más de eso cuando lleguemos a la parte de salud, el sensor de datos, de las máquinas y cosas de ese estilo, de alta velocidad, que se deben escribir en transacciones que se dan en milisegundos. Actualmente, más casos de uso. ¿En dónde podemos ver a Apache Cassandra? Muchas veces me preguntan en dónde no usarlo. No hay un caso de uso en que no se pueda ocupar Apache Cassandra y que funcione efectivamente. Creemos que esta es la mejor base de datos NoSQL que existe en el momento. Perdón. Entonces, bastante rápido, vamos a pasar a de dónde vino Apache Cassandra y por qué creemos en Apache Cassandra y su arquitectura. ¿Por qué creemos que es la base de datos en la nube más resiliente, más confiable? Bueno, Apache Cassandra fue desarrollada por ingenieros de Facebook. Y si se pueden imaginar el tipo de escala que necesitarían para correr una base de datos en Facebook, se podrán imaginar por qué tienen que traer una base de datos como la de Apache Cassandra. Tienen que ser capaces de distribuir globalmente datos que siempre están disponibles y disponibles de forma bastante rápida, o si no, vamos a tener que ocupar otra plataforma. Y también tienen que poder tener los datos disponibles para obtener las analíticas predictivas, para saber qué es lo que va a ocurrir en nuestro newsfeed. Ellos desarrollaron Apache Cassandra para cumplir con las necesidades de la plataforma de Facebook. Tomaron algunas de las mejores características del Big Table de Google y Dynamo de Amazon y las combinaron para hacer a Cassandra. Y después de eso, el 2008 contribuyeron a Cassandra a la fundación Open Source Apache y quedó como un nuevo proyecto. Eso fue el 2008. Ahora, nuestro fundador, el fundador de DataStax, Jonathan Ellis, fue la primera persona externa que no pertenecía a Facebook en contribuir al proyecto. Y también pasó a ser el presidente del proyecto Apache Cassandra el 2010, cuando se lanzó desde su incubación. Entonces, él ha sido el presidente por 6 años en este proyecto y sigue estando en la junta directiva, sigue siendo el CEO en DataStax. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre Apache Cassandra, cómo podemos conseguir 0 tiempo de caída y 0 lock-in. Esta es una de las cosas que más me gusta de Cassandra y me encanta hablar de esto. Como mencionó Anthony, yo he estado en servicios profesionales de DataStax, entonces estuve implementando a esto para que los consumidores instalen Cassandra DataStax en sus ambientes y que los configuren, los prueben y se aseguren de que cumple con sus necesidades. Entonces, he estado muy involucrado con Apache Cassandra por muchos años y me encanta hablar de este tema porque es una arquitectura fascinante que está hecha para un propósito que cumple con las aplicaciones en la nube actuales. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que haya un 0 tiempo de caída? Bueno, como hemos mencionado, cada nodo, cada servidor en Apache Cassandra, en sus clusters, son iguales.
Es una arquitectura maravillosa. No hay un líder, no hay un maestro, un esclavo. Cada nodo puede servir el mismo propósito. Entonces, en las aplicaciones, esto escribe en Cassandra y llega al primer nodo disponible y ese nodo servirá como el coordinador para asegurarnos de que cumple. Ahora, dentro de Cassandra, cuando tenemos múltiples nodos distribuidos, tenemos un factor de replicación. Y cuando replicamos este derecho, X cantidad de veces, muchas veces recomendamos que tengamos un factor de 3. Y esto nos permite hacer distintas cosas, pero en general nos permite conseguir el tener el 0 tiempo de caída durante los sets de datos. Entonces queremos poder soportar las caídas de disponibilidad y podemos replicar los datos para que las aplicaciones siempre tengan acceso a los datos. Y esto está construido en Cassandra. No es algo que esté hecho en un Golden Gate o algo adicional que esté por sobre Cassandra. Es una característica nativa de Cassandra. Entonces, cuando nos vamos a Cassandra, esto se replica por 3 nodos para que así podamos soportar las caídas de servicio. La aplicación puede seguir leyendo y escribiendo a pesar de que tengamos caídas. Tenemos este concepto en Cassandra que se le llama un rack. Y esto nos permite diseñar dominios de falla dentro del sistema. Y si podemos pensar de distintas formas en un dominio de falla. Podemos pensar en un rack físico, en una sala de servidores, y alguien está trabajando y se tropezó con un cable y lo desconectó todo y apagó un rack. Pero Cassandra, de forma muy inteligente, tiene réplicas de los datos en distintos dominios, distintos racks. Entonces, si uno de los dominios falla, se cae, no se pierden las 3 réplicas, solamente se pierde una. Y aún así tendremos las otras 2 disponibles. Y nuevamente, esta es una de las formas en que Cassandra puede entregarnos esa caída cero. Ahora, si pensamos en esto como con la idea de disponibilidad en la nube, todos sabemos que las zonas de disponibilidad nunca se apagan, se resetean. Perdón, estoy siendo sarcástico. Eso pasa siempre. Los vendors siempre tomarán las zonas, las dejarán fuera y para ocuparlas en otro momento. Entonces, la idea de Cassandra es que si hay una falla, para colocar nuestras réplicas en distintas zonas, para que si una cae o se encuentra algún problema en su desempeño, podamos aún así conseguir la consistencia que necesitamos con otras réplicas. Hablamos de la resiliencia del fallo de dominio dentro de Hemos hablado de la centro de resiliencia. datos único. Un centro de datos es un grupo lógico de nodos en conjunto y no necesariamente significa un centro de datos físico. Pueden ser 2 centros de datos, puede ser 2 vendedores de nube, pueden ser un grupo de nodos que están en GCP y otro grupo de nodos que son en AWS, pueden ser 2 centros que están hablando entre sí, compartiendo y replicando datos en tiempo real. Esto es como Apache Cassandra puede lograr ambos híbrido y multinube. Pueden tener un grupo de nodos en un clúster en las instalaciones y en un centro de datos. Pueden tener un grupo de nodos en uno de los proveedores cloud. Pueden tener múltiples proveedores de nube y todos se comunican, todos replican los datos automáticamente. Así que aún si hay un fallo de toda una región o todo un proveedor de nube o el proveedor en el centro de datos pierde conectividad por alguna razón, sus aplicaciones van a permanecer en línea y van a tener acceso a sus datos.
Un segundo. Y no he visto ni una pregunta aún, así que me imagino que estoy haciendo un trabajo increíble de explicar todo y que si alguien tiene preguntas van a escribirlo. Ok. Así que hablamos también de cómo Cassandra está construida, cómo podemos lograr cero tiempo de baja. ¿Cómo podemos tomar esos mismos conceptos y lograr que se extiendan a zero locking, cero locking? Ahora, si tienen la capacidad en Apache Cassandra de crear un centro de datos en su propia hardware de instalación con múltiples proveedores de nube, no se tienen que preocupar de estar atados a la tecnología para un proveedor único de nube. Pueden replicar los datos de sus instalaciones a uno de los proveedores de nube o múltiples proveedores para lograr la mejor economía posible para sus aplicaciones en cualquiera que sea el ambiente que requieren para cumplir sus necesidades. Esto nuevamente es una función integrada de Apache Cassandra, no es algo que es adicional o que es una tecnología adicional que está sobre eso. Así que somos simplemente un sistema que utiliza la funcionalidad nativa de Apache Cassandra que logra ese zero locking, ese despliegue nativo a la nube. Su pregunta, Rubén, de qué tan difícil es cambiar los nodos. El configurar y reconfigurar los nodos no es necesariamente difícil, es simplemente un proceso que se debe seguir. Si ustedes están quitando o modificando los nodos de alguna forma, típicamente donde hay movimiento de datos, entonces significa que hay tiempo asociado con eso. Pero es relativamente bastante sencillo. Ahora, si están desplegando Apache Cassandra sobre un despliegue como Kubernetes, es aún más fácil. Bien, Freddy, sí, su pregunta, me imagino que todos los nodos están siempre sincronizados. Sí, absolutamente correcto. Los nodos se comunican entre sí con un protocolo que se llama Gossip y es tal como suena. Los nodos siempre están hablando entre sí, siempre se están comunicando cuál es el estado del clúster. Si es que hay nodos que están más ocupados que otros o que un nodo baja, cae, los otros nodos lo reconocen y le avisan al resto del clúster y los datos, tal como está escrito en Cassandra, se replica automáticamente en tiempo real. Así que a pesar de que están replicando datos, a pesar de que están replicando datos a través de múltiples centros de datos, la consistencia es muy, muy rápida. Normalmente en las cientos de milisegundos hay datos consistentes y estoy hablando de cientos de milisegundos para replicar globalmente, que vamos a mencionar en un segundo. Muy buenas preguntas, muchas gracias. Hablamos de zero downtime, hablamos también de zero locking. Ahora hablemos de la escala global. Yo trabajé con uno de nuestros clientes, uno reciente, que hace un año atrás ellos estaban haciendo pruebas sobre su logística, son una empresa de envíos y ellos envían paquetes literalmente a todo el mundo 24 horas al día, 7 días a la semana y están probando Apache Cassandra y DataStax Enterprise para determinar si puede cumplir nuestra necesidad de tener datos replicados a nivel mundial diario para nuestros paquetes e envíos. Y lo que encontraron es que construyeron este clúster de Apache Cassandra que se replica a través de 5 centros de datos alrededor del mundo, en Estados Unidos, América, Europa, Asia Pacífico, Asia, y ellos lograron tener una escritura en la base de datos de Cassandra y replicarse en menos de 500 milisegundos a nivel global. Y esto era suficiente prueba para ellos que estaban bien, que habían seleccionado la tecnología correcta para cumplir con sus necesidades. Esta empresa de logística y envíos utilizaron DataStax Enterprise y Apache Cassandra en el núcleo de todo su tracking de envíos. Todo lo que pasa con un paquete, un envío,
pasa por Apache Cassandra y vamos a hablar de su plataforma más adelante, pero ellos pueden y lograron este tipo de escala mundial masivo, donde los datos viven cerca de las aplicaciones, de tal forma que la experiencia del usuario, la experiencia del negocio, de la línea de negocio, es tan buena y de alta calidad como puede ser. Y nuevamente, estamos hablando un poquito más de la escala global, pero como pueden ver aquí, mencioné, esto es, Apache Cassandra tiene esta integración para darle la habilidad de escalar globalmente sin tecnologías adicionales. Hablamos de escalabilidad lineal. Quiero destacar esto, que si requerimos más capacidad, si requerimos más densidad de datos, si requerimos más transacciones por segundo, Apache Cassandra es la única base de datos no SQL que puede escalar linealmente como esto. Y me encanta esta cita. Apple es uno de los más grandes contribuyentes al proyecto de Apache Cassandra, aparte de DataStax, Netflix y algunos otros. Apple está registrado en decir que tienen un cluster, un Cassandra cluster que tiene más de 100.000 nodos. Y muchos de sus clusters en Apple exceden 1.000 nodos. Todos sus clusters que utilizan en producción pueden manejar millones de transacciones por segundo. Siempre me encanta pensar en eso, que yo soy un usuario de Apple y la mayoría de lo que pasa en mi iPhone utiliza un cluster de Apache Cassandra. Genial. Voy a pausar un par de segundos si que hay algunas preguntas que quieren anotar, cómo vamos de tiempo, para que me digan, por favor. Victor, that's a really, really good question. Víctor, muy buena pregunta, Víctor. La pregunta es, ¿cuál es el costo de desplegar Apache Cassandra en la nube comparado a su competencia? Puedo decir que es difícil darle un número concreto de, por ejemplo, X porcentaje más o menos, que es la competencia. Pero lo que le puedo decir es la capacidad de poder estimar su costo, el gasto de nube en Apache Cassandra es mucho más sencillo que alguno de los otros proveedores de nube y su tecnología base de datos. Podemos ver que puede ser complicado estimar cuánto van a gastar en una base de datos que es del otro o otros proveedores, porque hay costos que no son claros para ellos. Sus modelos de costos no son realmente a la vista, algunas son costos ocultos, y nosotros sentimos que Cassandra le da la capacidad de poder mostrar precisamente y certeramente su gasto en la nube y poder sacar la mejor economía de esto. Pueden escoger cuál proveedor de nube le da el mejor precio porque tiene la capacidad de ejecutar Apache Cassandra en cualquiera de los proveedores de nube. Es una muy buena pregunta. Freddy, su pregunta, ¿Cassandra reemplaza el modelamiento clásico de base de datos o conviven? Ahora, me encanta esta pregunta y tengo algo que podemos ver ahora. Así que, Freddy, es una muy buena pregunta. Lo que están preguntando es si pueden tomar el modelo de datos relacional y colocarlo en Cassandra. Y la respuesta es sí, a veces sí, pero si piensan en los patrones de acceso, pueden lograr un mayor desempeño con Apache Cassandra que con un modelo de datos relacional. Lo que me refiero con esto es que con el modelo relacional pueden ver cosas como esto, como un ERD, un diagrama de relacional de entidades donde mapeamos todas las entidades y cómo se relacionan entre sí y cuáles son los
temas, cómo se pueden unir para satisfacer una búsqueda, por ejemplo. Hay que considerar cosas distintamente en Apache Cassandra para lograr la mayor producción con la menor latencia. Hay que considerarlo de la dirección opuesta. Cómo mi aplicación tiene que escribir los datos y cómo mi aplicación tiene que leer los datos. ¿Cuáles son los patrones de búsqueda? Si piensan en los modelamientos de Apache Cassandra de esa perspectiva, pueden pasar por el proceso de normalización de datos. En la base de datos relacionales tienen las formas normales y la normalización. Nosotros queremos pensar en la dirección opuesta en Cassandra para obtener el mejor desempeño, la denormalización. Pueden tener los mismos datos escritos a múltiples tablas de tal forma que cada una de las tablas satisface una búsqueda específica. En Apache Cassandra, la más selectivo que es la búsqueda, más rápidamente se puede cumplir o leer o escribir. Como Apache Cassandra está distribuida, los datos son asignados a cada uno de los nodos basándose en los modelos de datos, en la llave de partición que están escribiendo. Esa llave de partición es aplicada a un nodo en particular y cuando hacen una lectura contra esos datos, Cassandra sabe, estás tratando de leer una partición que vive aquí, yo la voy a dirigir justo aquí. Si pueden diseñar sus búsquedas, sus queries, en base a lo que lo llamamos un diseño en base a queries, un diseño en base a búsquedas, pueden lograr el mejor desempeño con Apache Cassandra. Diseñan con la aplicación en mente primero cuáles son los patrones de acceso y pueden crear un modelo conceptual para mostrar cómo se van a estructurar las tablas, cómo las claves de partición se van a arreglar y pueden construir un modelo lógico y empezar a probar contra él. En especial, Cassandra 4.0, que está en beta ahora en la empresa de DataStax, se diseña con las búsquedas primero y se requieren de algo de flexibilidad. Hay algunos índices de siguiente generación de alto desempeño en Cassandra disponibles ahora que han trabajado históricamente, que no han tenido un desempeño tan alto antes, pero ahora con la nueva versión y las nuevas entregas de DataStax Enterprise tienen más desempeño para tener mayor flexibilidad de búsqueda si lo requieren. Después crean la prueba en el modelo físico de sus tablas de Cassandra. Muy buena pregunta. Muy bien, estamos muy bien en tiempo, ¿verdad? Estoy revisando dónde estamos. Ok, así que hablamos un poco de Apache Cassandra, hablamos de dónde calza, cuáles son los casos de uso, cómo podemos lograr zero downtime, zero locking en la escala global. Hablamos de la arquitectura y cómo es resiliente de forma nativa. Hablemos entonces de modernizar las aplicaciones para utilizar la naturaleza resiliente y distribuida de Apache Cassandra. Bien, algunas de las características que vemos en una aplicación moderna de arquitectura, los datos de la arquitectura en sí tiene que ser altamente relevante, accesible a distintos servicios, tiene que poder escalarse, tiene que siempre estar escalables y disponible, y si no está disponible los datos ante la aplicación, simplemente no tienen la experiencia que los usuarios van a querer, no tienen la experiencia que las líneas de negocio van a requerir si es que no está siempre disponible, siempre encendida en la plataforma de datos. Vamos a hablar de la agilidad. Esta es una de las cosas que viene más y más cuando las empresas y los desarrolladores tienen que poder escribir aplicaciones
y modificar aplicaciones y modificar accesos de datos en respuesta a un mercado cambiante, una demanda rápidamente cambiante del mundo que vivimos hoy. Así que bien, la agilidad se vuelve muy importante. ¿Cómo podemos construir aplicaciones y plataformas de datos a que puedan tener ese nivel de negocio y agilidad que requieren? Algunos de los resultados que podemos considerar al modernizar nuestras aplicaciones son un mejor tiempo de valor, un mejor desarrollo en pruebas, poder llegar al mercado más rápido con nuevas características, el poder descargar trabajo, y esto nos ayuda a ahorrar muchos costos y podemos hacer de que las experiencias para los usuarios sean mucho mejores. Y sí, podemos reducir la fricción con los desarrolladores y los operadores. Y las opciones que Apache Cassandra nos ofrece en los servicios y las aplicaciones en Stacks, las eficiencias que los desarrolladores ganan al modernizar, nos pagarán dividendos y nos darán un mayor costo para la empresa en cuanto a experiencias que reciben los usuarios a partir de sus aplicaciones. Y en cuanto a las organizaciones, para los desarrolladores en la comunidad, con sus organizaciones, algunos de los resultados que veremos a partir de modernizar las aplicaciones y las plataformas de datos, les damos a los desarrolladores la capacidad de desarrollar con las APIs y con las herramientas que ellos conocen. Vamos a hablar un poco más sobre cómo DataStax y en la comunidad de Apache Cassandra expanden las capacidades de Apache Cassandra para poder cumplir con los desarrolladores, en donde ellos están, con las cosas a las que están acostumbrados, el poder de Apache Cassandra apoyándolos. Entonces así ellos podrán conseguir la velocidad de innovación con sus aplicaciones según lo que necesiten y poder llevar el valor al mercado lo antes posible. Perdón. Me acordé. La parte que está aquí abajo, la escalabilidad, y no hay código, cambios en el código, es una de mis partes favoritas. Hay otras bases de datos no SQL en que casi que tenemos que construir la resiliencia y los procedimientos de falla en la aplicación. Y como desarrollador, yo no quiero hacer eso, no quiero pensar sobre cómo encontrar excepciones y fallas en distintas partes de la base de datos. Si debo reaccionar a alguna falla o una subida en la latencia, no quiero preocuparme de eso, quiero preocuparme de desarrollar mi aplicación. Entonces el desarrollo de aplicaciones en contra de Apache Cassandra nos quita la necesidad de construir esos escenarios en el código. Las fallas de nodos, las subidas en las latencias, la capacidad para que Cassandra reaccione dinámicamente y cambie el tráfico a nodos que están menos ocupados, o que pueda coordinar consultas de tal forma en que continuamente les dé a las aplicaciones el nivel consistente de desempeño. Es algo que está en la base de datos, está construido en el driver que ocupamos o en la API que ocupamos, más que tener que preocuparnos de desarrollarlo en la aplicación por ustedes mismos como desarrolladores. Es una de mis partes favoritas de Apache Cassandra y siempre trato de acordarme de esos puntos favoritos que tengo sobre Apache Cassandra en la medida que voy hablando, pero sí, esa es una de mis partes favoritas de trabajar con los desarrolladores, que el hacer que ellos se den cuenta que no tienen que codificar problemas en la base de datos, no tienen que codificar fallas en las aplicaciones. Entonces, cuando pensamos en DataStax y pensamos en Cassandra y pensamos en construir una
plataforma de datos. Nos gusta ocupar la palabra database híbrida como servicio. Cuando tratamos de desglosar eso, pensamos en el término híbrido, en cómo poder desplegar no tan solamente de nuestros datos, sino que también nuestras aplicaciones con nuestros datos en el lugar, en sitio, en VMware, en IBM Cloud o cualquier nube. Queremos la flexibilidad para poder desplegar donde sea que lo necesitemos, de forma híbrida, ya sea en la nube, multinube, sin embargo, de la forma en que lo necesitemos y que tenga sentido para nuestra aplicación modernizada y que podamos hacerlo. Y Apache Cassandra tiene una plataforma que nos lo permite. Ahora, cuando pensamos en las bases de datos, queremos poder construir no tan solo una base de datos, sino que una plataforma de datos en donde los desarrolladores puedan obtener acceso a los datos de la forma que necesitan, cuando la necesiten, y para poder desarrollar las aplicaciones más innovadoras de la mejor forma posible. Y como servicio, nos gusta pensar en Apache Cassandra, que nos da la capacidad de, ya sea ocupar Cassandra de la forma clásica de servicio, en donde podemos ocuparlo como un servicio, o podemos manejar nuestros propios clusters de Cassandra como servicio para nuestros desarrolladores y operadores. La opción es de ustedes, completamente. Voy a hacer una pausa rápidamente. ¿Hay alguna pregunta que tengan? ¿O vamos bien? Parece que vamos bien con el tiempo. Estoy tratando de permitirme un tiempo más para preguntas. Bien, creo que vamos bien. Ahora hablamos sobre muchas veces en distintos ángulos sobre el despliegue de multinubes híbridas y qué tan sencillo es. He trabajado en distintas instancias en donde hemos migrado trabajo desde el sitio a la nube sin caídas y el cliente está buscando llevar sus propios clusters y sentimos que es muy caro mantener la huella en un data center, entonces queremos moverlo a la nube en ciertas ocasiones, hacemos la migración en línea, tomamos transacciones todo el tiempo, migramos todo el set de datos, cambiamos las aplicaciones a la nube, damos de baja el data center en sitio. El 100% de las veces no hay apagones y viceversa al pasar de una nube a otra o incluso de la nube a terreno. Realmente es un proceso que está hecho con un propósito en Cassandra. Y algunos de los beneficios desde el punto de vista de negocios que obtenemos para construir las aplicaciones y las plataformas de datos en Apache Cassandra, de esta manera, he hablado un poco sobre una de las cosas de la soberanía de datos, en donde tenemos una forma muy particular sobre cómo deben vivir los datos y hacia dónde no deben ir. Hay leyes para la información de los usuarios que no pueden viajar fuera del país, deben mantenerse dentro. Podemos hacer eso con Apache Cassandra. Podemos configurar espacios y tablas para solo replicar a data centers que se encuentran dentro de una región geográfica particular. Y todo eso está construido en Apache Cassandra. No es nada especial. Bueno, es especial, sí, pero no es algo adicional o algo que no contenga Cassandra. Está construido en el producto, está integrado. La velocidad para llegar al mercado, el control total sobre dónde se encuentran los datos y cuántos tenemos, en dónde los colocamos.
Y la economía, el lado económico de esto, en cuanto a una pregunta que me hicieron antes, es más predecible en cuanto a lo económico en momentos en que incluso podemos ayudar en que si la empresa está negociando una solución de nube y, Apache Cassandra les ayudaría a hacer este proceso de negociación o poder mm, llegar a un gran vendedor de nubes. Entonces, esto tiene muchos beneficios económicos para el negocio, el poder construir estas aplicaciones modernas en las plataformas. Ahora, hablando de construir las aplicaciones modernas y llegar al mismo punto que los desarrolladores y con las herramientas a las que están acostumbrados, lo que hacemos aquí en DataStax y en la comunidad de Apache Cassandra es la expansión de capacidades de Cassandra. La familia Column es una buena validación que ha sido parte de Apache Cassandra, pero con DataStax Enterprise, la distribución de DataStax en Cassandra, hemos añadido un motor de gráficos. Y así DataStax tiene este motor construido desde cero para Apache Cassandra, para poder ocupar Gremlin y Tinkerpop para hacer consultas y que pasen por los datos y ocupen algoritmos de aprendizaje bastante básicos para construir una aplicación 360 para la detección de fraudes. Hay muchos usos para estos gráficos. También sirve para el almacenamiento de documentos, como JSON, estructurado o no o semi-estructurado. Vamos a hablar un poco más de eso, de los proyectos de código abierto en que estamos trabajando con Stargate, en que se puede ocupar como una base de datos para documentos y no tan solamente storing JSON como un campo de texto o blog, sino que como algo de primera clase en donde podemos consultar atributos de los datos de JSON. Y es parte de mi demo, así que si se quedan aquí, vamos a verlo. En cuanto a los índices extra de los modelos de Apache Cassandra de datos, estamos trabajando muy de cerca con la comunidad para traer esas características para llegar al mismo punto que los desarrolladores sin ponerles ataduras y que queremos darles la capacidad de que elijan el modelo que les funcione mejor para su aplicación. Hemos hablado no tan solo de elegir el modelo de datos, sino que también el ecosistema. ¿Cómo tenemos que poder ocupar esos datos? Es algo principal de Cassandra, es una de sus características y funcionalidades. O si necesitamos tener una búsqueda por geoespacial o por texto, estamos trabajando en DataStax para tener una búsqueda que se relacione con los datos de Cassandra o con el ecosistema de Apache Cassandra, construido en conjunto con una búsqueda elástica para poder extender sus capacidades y su alcance. También tenemos las infraestructuras de streaming con Spark Streaming, Pulsar. Son distintas que podemos ocupar en conjunto con Cassandra para mejorar los ecosistemas y sistemas de datos con analítica, con Apache Spark y Databricks y las iTools que están integradas con Apache Cassandra en DataStax Enterprise. Y he ocupado Apache Spark en distintos proyectos con otras empresas, ocupando la categoría de Cassandra también para tener los algoritmos de aprendizaje y traer las recomendaciones por sobre cientos de nodos y darles a los usuarios la experiencia que ellos buscan y así tienen sus aplicaciones móviles
y las aplicaciones después para poder tener estas siempre en sus formatos. Y también tenemos un proyecto llamado NoSQL Bench que nos permite tener una prueba de carga contra los clusters para asegurarnos de que tenemos la resiliencia adecuada para el modelo de datos y generamos datos precisos y podemos ocupar los drivers nativos o los APIs o el driver que necesitemos para construirlo en NoSQL Bench y poder probar las aplicaciones en escala. Así que no solamente podemos escoger el modelo de datos, en estos, el ecosistema también podemos escoger cualquier API. Y cuando digo cualquier API, me refiero a que estamos trabajando hacia una plataforma que se llama Stargate, que nos permitiría expandir las capacidades de Apache Cassandra a literalmente soportar cualquier API que se puede escribir un driver, un controlador para eso. Así que Stargate es un proyecto que comenzamos recientemente, comenzamos en open source, que extiende la capacidad de coordinador y coordinación de Cassandra a ser como un tipo de capa proxy sobre Cassandra, donde pueden construir y crear drivers, controladores para el cluster de Cassandra que no vive dentro de su código, que no vive en el código de aplicación. Si conocen, por ejemplo, escribir código Java para Apache Cassandra o DataStax Enterprise, típicamente se importa, ¿verdad? Un controlador open source de Cassandra y colocan ahí el Cassandra en el código. Ahora tomamos eso y lo estamos colocando en un tipo de capa proxy donde el controlador vive en el coordinador de Cassandra y su código de aplicación simplemente utiliza el API normal que conocen, sea REST, HTTP, GraphQL, gRPC, WebSockets, lo que sea. Estamos integrando estas cosas con el marco común y con los lenguajes de programación comunes para darles a sus desarrolladores la capacidad de iterar y operar e innovar con mayor velocidad, mucha mayor velocidad. Cuando pensamos en estos aspectos transformacionales de modernizar sus aplicaciones y su plataforma, queremos poder desbloquear los desarrolladores, queremos darle la capacidad de utilizar las herramientas que ellos acostumbran utilizar y que son excelentes en utilizar para innovar sus aplicaciones lo más rápido posible. Queremos darle a sus operadores opciones y transparencia y flexibilidad para poder operar Apache Cassandra en escalas masivas. Y queremos darle a los dueños del producto, los dueños de la línea de negocio, la capacidad de acceder a todos sus datos y darle a sus usuarios la mejor posible experiencia. I feel like I've been speed talking for quite a while now. I'll Creo pause que he for hablado bastante. Voy a pausar un segundo para tomar preguntas o escriban preguntas en español o en inglés. Adelante. All right. I must be doing a fantastic job Creo of que estoy haciendo un trabajo fantástico en explicar esto entonces. Así que voy a tomar un par de minutos y voy a pasar por algunas historias de éxito y casos de uso donde Apache Cassandra transformó alguno de las líneas de negocio de los clientes o negocios enteros a ser mucho más modernos y resilientes y distribuidos. Así que entremos de lleno a esto. Esto es el viaje, para así decirlo, que uno de nuestros clientes empresa ha tomado. Yo lo quiero llamar el viaje de proyecto a plataforma, donde se comienza con una necesidad de negocio. Nosotros tenemos que poder migrar
alejándonos de la base de datos relacional porque no está con buen desempeño ya o estamos llegando al límite lógico escalar de esta base de datos relacional o el gasto en el mainframe es elevadísimo y tenemos que buscar otra forma de hacer esto. Tenemos un cliente que es una empresa global de logística y fletes, envíos, embarcaciones que empezaron a utilizar DataStax con un caso de uso. Queremos ver si podemos lograr el mismo nivel de desempeño y resiliencia como tiene la base de datos relacional con Apache Cassandra. Y lo que encontraron es que no solamente podían lograr eso, sino que lograron 50 veces mejor rendimiento con su carga de trabajo al modificarlo y utilizar Apache Cassandra como el almacén de datos. Comenzaron esta modernización en viaje y se volvió mucho más que un proyecto. Por ejemplo, queremos utilizar Cassandra para uno de nuestros casos de uso. Se volvió un esfuerzo de modernización a nivel de plataforma, donde ellos movieron caso de uso tras caso de uso a Apache Cassandra, crearon esta infraestructura global, este tipo de clúster de Cassandra que almacenaba los datos, ya sea en los centros de datos de instalación o la nube o zonas de disponibilidad. Ellos extendieron sus capacidades para poder utilizar su red de embarcación global para darle a los clientes la mejor posible experiencia al tomar Apache Cassandra y construirlo como plataforma que sus aplicaciones utilizan. Disculpen un segundo. Y ahora fue algo que pasó de un proyecto sencillo a la plataforma que más de 100 de sus aplicaciones corren en el back office, que son en relación al usuario con el clave de su negocio y donde vive en la base de datos de Cassandra. Ahora, envíos, logística, si hablamos de una empresa de logística, ya lo hicimos, ahora vamos a hablar de telecomunicaciones. Es una empresa que de forma similar quería lograr un uptime de 4 o 5 veces de lo que tenían. Era un proceso similar donde ellos dijeron, ok, tenemos que poder manejar más de 20.000 transacciones por segundo durante el momento peak. Tenemos que tener seguridad avanzada, tenemos que poder escalar esto de forma predecible y tenemos que poder darle a los usuarios 86 millones de clientes, tenemos que poder utilizar la aplicación móvil para pagar sus cuentas y tiene que estar disponible. Tenemos que tener su desempeño, su personalización y siempre tiene que estar encendido. Tomaron ese concepto y lo transformaron en una plataforma donde han migrado muchos casos de uso a DataStax Enterprise o Apache Cassandra de acuerdo a sus necesidades y lograron un 77% costo total de ahorro de 77% TSO comparado a su hardware y base de datos relacional original y lograron la meta de 4 nueves que lograron obtener, el 99,99%. Eso es en telecomunicaciones, hablamos de logística, envíos y telecomunicaciones. Este es como un retailer grande que vamos a ver ahora. En marzo de este año, cuando la pandemia comenzó para nosotros, este retailer no tenía una opción de que un usuario comprara en línea y que recogiera en la instalación. Ellos tenían la opción de que podían entrar a la tienda, el cliente podía entrar a la tienda y recoger su paquete, pero se dieron cuenta que la pandemia cambió cómo se opera en retail. Ellos tenían que lograr la opción de poder recoger en la calle, de tener una experiencia sin contacto, libre de contacto físico, y en menos de 30 días estaban en el uso de DataStax Apache
Cassandra, pero la agilidad que se desarrolló operacionalmente en base a Apache y Cassandra ya la conocían, ya tenían un centro de excelencia. Y en menos de 30 días, ellos desarrollaron, probaron y desplegaron en producción una aplicación que le dio a sus usuarios la capacidad de recoger en la calle en vez de físicamente tener que entrar a la tienda. Y lo desplegaron a más de 2.000 tiendas a nivel global en menos de un mes, porque ya tenían su plataforma construida sobre Apache Cassandra, tenían sus desarrolladores entrenados, capacitados, utilizando las herramientas correctas, y esto aumentó entre el primer trimestre y el segundo trimestre de 2020, aumentó sus ventas digitales por 100%. Y como se imaginan, estaban muy emocionados y contentos con esto. Y esto es un ejemplo. Ustedes pueden ver su declaración de ganancias anual y hablan específicamente de que esta iniciativa aumentó su venta en línea 100% de trimestre. Esta métrica es lo que se puede lograr con la agilidad que le da a sus desarrolladores con la capacidad de innovar con velocidad y celeridad sobre Apache Cassandra. Un par de estos casos donde pueden encontrar mayor información sobre lo que vimos es nuestra asociación con Capital One, que es el área de financiamiento. Ellos requerían de una forma de crear una vista unificada del cliente. Por ejemplo, si eran cliente de Capital One, podían llamar y hablar de un préstamo para comprar un auto. Ellos antiguamente no tenían la visión de usted como cliente, como decir, tú tienes una cuenta de tarjeta de crédito aquí y llamaste a soporte técnico aquí 3 veces el año pasado. Estaba todo separado, todo estaba en silos, áreas separadas de datos, y ellos requerían de una forma de poder ver su cliente unificadamente sin importar dónde estaba interactuando el cliente, sea en línea, centro de llamados o físicamente en un banco. Requerían de una forma unificada de ver el cliente y utilizaron DataStax, Enterprise y Apache Cassandra para hacer esto. Tenían un SLA muy estricto, tenían que tener un cumplimiento 99% de sus 21.000 transacciones por segundo en menos de 4 milisegundos. Y logramos eso. Ellos descargaron 450 millones de filas de legado de datos Oracle consolidados en 11 millones de filas de DataStax. Los resultados de este esfuerzo es que Capital One logró completamente cumplir todos los requerimientos para este proyecto. Migraron varias cargas de trabajos de los sistemas legados y crearon los cimientos para continuar integrando aplicaciones a la plataforma Apache Cassandra construida dentro de Capital One. Hablamos un poco de financiamiento. En otro ejemplo de retail, trabajamos con Macy's, que es un retailer de Norteamérica de origen, y ellos requerían repensar su imagen y toda su experiencia de usuario, honestamente prevenirlos de que tuvieran una gran caída financiera, un gran golpe financiero. Tenían que modernizar su plataforma para llegar a los clientes a donde estaban y entregar no solamente una mejor experiencia digital y dentro de la tienda, sino también esto significó que tuvieron una reducción de 6 veces del catálogo de datos. Es decir, su experiencia de compra en línea era demasiado lento. El actualizar los catálogos para asegurar de que tenían los catálogos con las cantidades correctas, las descripciones correctas, lo bajaron de varias horas a solamente 30 minutos de trabajo. Soportaron 4 millones de códigos UPC únicos con un tiempo de respuesta de menos de 100 milisegundos en cualquier tipo de throughput. Ahora, si conocen un poco el retail, la experiencia de usuario y cosas así, 100 milisegundos es básicamente el umbral
con lo cual uno como usuario se dio cuenta que pasó algo. Si pueden lograr que su sistema opere a menos de 100 milisegundos, es básicamente transparente ante el usuario. Es como utilizar un teléfono móvil, una aplicación web. Los resultados de esto fueron que Macy's, al crear una real plataforma sobre Apache DataStax Cassandra, crearon una nueva experiencia de usuario utilizando Cassandra. Esto gatilló nuevas recomendaciones como motores y personalización al utilizar búsquedas Solr, entre otros, para mejorar la precisión de sus búsquedas. Utilizaron Kafka para administrar cosas de esa naturaleza. Modernizaron su infraestructura completamente y lograron completamente reimaginar la experiencia del usuario en línea y en la tienda. Ok, muy bien. Esta es la cuenta de Macy's, que es uno de mis estudios favoritos. Si tenemos más información y si quieren ir al sitio de DataStax, pueden encontrar la información de Macy's allí, si es que la quieren. Entonces, estoy tratando de decidir a dónde ir. Ahora, me quedan 15 minutos y creo que en vez de seguir con las diapositivas, voy a mostrarles algo. Así que hablé un poco sobre DataStax Cassandra como servicio. Así que tenemos el producto Astra. Así que creo que pueden ver mi pantalla, ¿cierto? La estoy compartiendo. Si todavía no tengo esta capacidad, por favor avísenme por chat. Lo que les quiero mostrar es qué tan rápido pueden tener esto funcionando con la base de datos en Astra. Y esta base de datos de Astra es un clúster de Cassandra que corre en cualquiera de las plataformas principales de Estados Unidos. Ahora tenemos múltiples niveles disponibles para cumplir con los requerimientos de capacidad de datos que ustedes tengan. Hay un nivel 100% gratuito con el que pueden comenzar y jugar de forma gratis, no pide ninguna tarjeta de crédito. Así que voy a hacer eso, me voy a loguear con mi usuario. Oh, perdón. Este es un demo en vivo, así que ténganme paciencia. Así que voy a comenzar con el nivel gratuito de Astra. Lo voy a hacer correr en la nube de Google, pues estoy en la sección este. Es completamente gratis, así que lo voy a llamar Stargate Demo, ya que había practicado con esto antes. Mi nombre de usuario es James. Mi password es súper secreto. Y ahora estoy lanzando una base de datos. Lo que hace esto es activar distintos nodos de Cassandra en HCP. Entonces lo que hago aquí es tratar de tener mi base de datos de Stargate Demo. Ahora está en sus instancias de nube provisionales, está configurando todo, así que voy a copiar este ID de cluster y tengo escrito una solicitud de trabajo bastante simple. Quizás para los que no sean desarrolladores, vamos a ver un poco de código. Les voy a explicar, es bastante sencillo, tengan paciencia. Aquí está. Voy a tomar este ID de base de datos y lo voy a copiar aquí como texto. Lo que tengo aquí son 71 líneas de código. Y en estas 71 líneas de código lo que voy a hacer es ocupar un cliente HTTP bastante ligero para cargar dos sets de datos JSON en Astra. Como pueden ver, no estoy importando ningún tipo de DataStax o driver o nada de código abierto. Solo estoy ocupando una librería HTTP.
Entonces, este es mi ID de base de datos y lo que estoy haciendo es obtener un token de autorización de ASTA para publicar una solicitud con el nombre de usuario y password. Entonces, con eso puedo ocupar el resto de la aplicación en el encabezado HTTP para autenticar con la base de datos. Y puedo hacer los posts HTTP en ASTA. Y así se ven los datos. Son datos generados sobre gente, el nombre, apellido, dirección, algunos nombres adicionales de sus amigos. Bueno, esto es solo un demo, así que ahí se replicó el nombre de la persona 3 veces. Su género, su dirección de IP, su color favorito y animales favoritos. Y además de eso, tenemos otros datos sobre autos, el modelo, el nombre, color, el año y VIN. Esos son los sets de datos JSON. Así que mi base de datos está lista. Tomo solamente un par de minutos. Voy a ejecutar esta aplicación. Así que este es un demo en vivo, pero debería funcionar. Así que voy a ejecutar esto y lo que va a hacer es va a cargar 100 registros en cada set de datos. Ahora se darán cuenta que ¿qué es lo que no he hecho? No he creado ninguna tabla en mi base de datos. Solamente lo creé y comencé. Lo que está haciendo ahora es que está ocupando nuestra API Stargate JSON y está esencialmente haciendo un listado de API en donde yo puedo insertar documentos JSON y los va a asignar a una tabla en Cassandra y pueden ver que está devolviéndome los IDs, así que tiene un ID generado para cada registro y en mi set de datos, y pueden ver todos los datos aquí de la gente y de los autos, y está insertando todo esto en mi base de datos Astra. Y está terminado. Cargamos 200 objetos JSON en la base de datos. Ahora tengo el Postman funcionando acá. Y tengo tres solicitudes HTTP para mostrarles. Una es para un token, como el de la aplicación. Tengo que tener el ID de la base de datos. Nuevamente es un demo en vivo, todo puede pasar. Así que vamos a Postman para hacer esto y que sea un poco más fácil. Aquí está el token de autorización. Aquí tengo otra variable, entonces ahora puedo, en ese set de datos que cargué, tengo 11 textos, entonces quiero ver la gente que vive en Texas de mi base de datos. Entonces me aparece esta URL con REST en la base de datos, va a los espacios apropiados y quiero ver este objeto de JSON, la dirección y el estado, porque ya conozco la estructura de los datos, porque yo lo inserté, entonces quiero saber quién vive en Texas. Y entonces si la dirección y el estado es igual a Texas, y que me dé los resultados. Y aquí están. Hay quien que vive en Fort Worth, otro en San Antonio, otro que vive en Houston, y el ID de documento y los datos me llegan de vuelta. Ahora, ¿recuerdan que cargué dos sets de datos de gente y de autos? Y ellos comparten un atributo. Voy a volver aquí para mostrarles que cada uno tiene un atributo llamado color. En distintos lugares de la estructura JSON. Entonces voy a hacer una consulta aquí con todos los sets de datos que cargué, con una variable
Give me all the en la cars. estructura, que me diga todos los autos que sean de color azul y la gente a la que le guste el azul, que lo determinaron como color favorito y que me dé los resultados. Y aquí está. Alguien de San Antonio que tiene su color favorito azul y alguien de Nevada que su color favorito es el azul. Y aquí tenemos un Dodge Dakota azul y un Mitsubishi azul. Entonces, si pensamos en las implicancias de esto, ocupé la API del documento en Astra para, sin tener que crear una tabla en Cassandra, para cargar distintos sets de datos en mi base de datos Astra, y ocupé una consulta para obtener resultados de ambos sets. Y este es el tipo de agilidad a la que me refiero cuando hablo de desarrollar aplicaciones modernas sobre Apache Cassandra. Pueden ocupar el poder de los atributos de JSON para desarrollar consultas que sean escalables y flexibles para poder cumplir con estos objetivos en tiempo real y dar los resultados que buscamos. James, tenemos una pregunta. La voy a leer en español. Okay. Y va a llegar por el otro canal. Alex Molina pregunta, ¿cuánto tiempo duran los tokens? ¿Cómo se puede hacer para realizar múltiples operaciones con ese token? Really, really good question. Muy buena pregunta, Alex. El token expira en 30 minutos después de la última vez que se usó. Entonces puedes generar un token, ocuparlo repetidas veces en la aplicación y luego, mientras lo estés ocupando, seguirá vigente. Pero si dejas de ocuparlo, expira después de 30 minutos y tendrás que regenerar otro token. También puedes generar, aquí puedes ver que generé un token con mi app y generé un segundo token con Postman. Ambos son válidos por 30 minutos o mientras los siga usando. Buena pregunta. Gracias. Así que aquí llegamos al final de mi presentación. Me quedan algunos minutos, así que quería dejar tiempo por si hay alguna otra pregunta. He disfrutado mucho mi tiempo con ustedes y nuevamente les agradezco que me den la oportunidad de venir a hablar y agradezco el webinar y todo. Han sido un gran equipo. Así que dejo el espacio para preguntas. James, ¿puedes hablar un poco de DataStax Academy? Por supuesto. DataStax Academy es un curso online gratuito que tenemos como DataStax, en que hemos desarrollado un currículum con Apache Cassandra. Si van al sitio web de DataStax y van a la Academy, hay videos de cursos sobre la arquitectura de Cassandra, cómo operarla, cómo hacer patrones, y tiene un modelo fenomenal en DataStax. Y también tenemos cursos disponibles para algunos de las cargas avanzadas. Y incluso hay algunos cursos que nos preparan para la certificación como desarrollador u operador. Y todo eso está disponible de forma gratuita en el sitio web de Cassandra. Muchas gracias. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Puedes tener algunos casos de éxito que nos ayuden a pensar la mejor forma de modelar o de estructurar datos? Porque creo que esta es la parte más difícil para adoptar Cassandra. ¿Tienes algún link para abrir nuestras mentes o algo para entender mejor los modelos? Sí, absolutamente. Y tú mencionaste el curso de DataStax Academy.
El DataStax Academy, el curso de modelamiento, es uno de los mejores recursos que he visto allá afuera para ayudar a los usuarios a entender cómo modelar los datos para Apache Cassandra. Y absolutamente, no sé si hay una forma de compartir el link por el chat o lo podemos mandar a todos los participantes, pero es el curso de modelamiento de la academia. Es fenomenal. Veo que hay una pregunta de parte de Rubén. ¿Deberíamos utilizar Apache Cassandra en pequeñas empresas? Sí, absolutamente. Creo que es una base de datos fantástica y es escalable para cumplir las necesidades de su aplicación, ya sea que he instalado y ayudado a empresas a ejecutar un clúster de 3 nodos o 6 nodos en producción, llegando a cientos de nodos en múltiples centros de datos en todo el mundo. Es una base de datos fantástica y es escalable para cumplir cualquier requerimiento. 3 nodos es lo mínimo, le voy a decir desde ya, debido a la disponibilidad y el mecanismo de cero tiempo de baja, no recomiendo ir más bajo de 3 nodos o menor a 3 nodos y estarían muy sorprendidos del desempeño que obtendrían con 3 nodos en Cassandra. En este caso, recomiendas comenzar con tu propia implementación de Cassandra o con Astra, por ejemplo, sobre nube u otro proveedor. Sí, genial, sí. Yo pienso que si están interesados en solamente probar Cassandra, prueben una instancia gratuita de la base de datos Astra, porque como pueden ver, va a hacer el spin en solamente un par de minutos. Les voy a mostrar aquí. Aquí tenemos, en la base de datos Astra tenemos Studio, que es muy similar a el notebook de Zeppelin o Jupyter. Y si su nombre de usuario, ahí lo colocan, su contraseña secreta, pueden conectarse a su instancia de base de datos y simplemente comenzar a trabajar con el modelamiento de datos. Pueden empezar a probar. Aquí podemos comenzar con el cuaderno de Astra y vamos a pasar por los pasos de crear las tablas aquí, como pueden ver aquí, y podemos insertar los datos para ejecutar SQL. Aquí hay algunas declaraciones seleccionadas, podemos seleccionar los datos. Si quieren comenzar con Apache Cassandra y empezar a ver qué puede lograr, definitivamente comiencen con DataStax Astra. Genial, genial. Y yo creo que estoy tan emocionado de utilizar esta herramienta. Se ve bien. No sé si hay más preguntas, Ignacio, o no sé si los demás tienen alguna pregunta. Lo pueden preguntar en español, como gusten. Tenemos interpretación hacia el inglés también. Claro, no sé, no me acuerdo si usted lo mencionó, pero hay otra cosa de Cassandra es que tienen que utilizar SQL, pero es muy similar a SQL, como por ejemplo, que es distinto como MongoDB, que tiene un idioma de consultoría totalmente distinto. Sí, correcto. Y aún en el notebook de estudio pueden seleccionar estas columnas de esta tabla, donde esta columna es igual a esto y esta columna es igual a eso. Eso es muy similar a un syntax de SQL. Una de las cosas de Cassandra es que está diseñada para particionar los datos y colocarlo en nodos específicos para que las operaciones que escanean toda una tabla, como una operación join, unir, no están soportadas porque simplemente sería muy de bajo desempeño, pero declaraciones seleccionadas son similares a esta syntax. Y también tienen mayor desempeño porque estructuran los datos de una forma
que solamente tienen que realizar una selección para obtener los datos que requieren. Sí, absolutamente correcto. Sí, si ven aquí esta declaración aquí de crear tabla, esta idea de una clave o llave primaria, esta es el nombre de spacecraft, nombre de la nave. Cuando yo hago un seleccionar declaración, quiero tener todas las ID de Journey para todo este spacecraft nave en particular y le digo, dame todas las ID de Journey de Apolo 11, por ejemplo. Y es un query muy selectivo, así que Cassandra va a saber, ya yo sé que todos los viajes de spacecraft viven en nodo 3, voy a ir directamente a nodo 3, obtengo los datos y lo devuelvo lo más rápido posible. Cassandra hace eso al utilizar un algoritmo de hash, toma la llave primaria, crea un hash y asigna cada porción al nodo y coloca los nodos en el lugar apropiado y sabe exactamente dónde ir para obtener los datos de vuelta. Leí algunas mejores prácticas en modelamiento de datos y leí un post de eBay y habla de las columnas y supercolumnas. ¿Puedes hablar un poco de las supercolumnas y las instancias de objetos y otros objetos? Podemos utilizar esto para estructurar los datos y lograr mayor desempeño y mayor acceso a los datos. Así que quizás no conozco el término completamente de supercolumna, pero lo que entiendo es que cuando consideran la estructura de datos, el modelamiento de datos de Cassandra, tenemos que pensar en eso, en el tamaño o el número de filas que van a traer de vuelta con su búsqueda y cómo se particiona los datos de acuerdo a esto. Quiero pensar en un modelo de datos sensible al tiempo y esto va a tomar las lecturas muchas veces por minuto. No van a querer particionar los datos estrictamente por el ID del sensor, porque eso literalmente sería una partición no vinculada, non-bounded, y crecería muy rápidamente y se volvería como una superpartición o como una partición que se vuelve muy difícil para Cassandra y el JVM que ejecuta Cassandra para ejecutarlo sin pausas masivas de recolección de basura. Cuando piensan en particionar los datos y piensan en series de tiempo, pueden utilizar un ID de sensor y colocar un mes, un campo de mes a la partición donde esto muestra todas las lecturas de sensores para 2020 y después la partición tiene bounds y van a crecer tanto como las lecturas que quieren para diciembre de 2020 y se vuelve más fácil para el particionamiento de donde Cassandra coloca los datos y toma mayor información cuando selecciona los datos. Y hay formas de desglosarlo aún más. Tenemos otra pregunta. Lo voy a colocar en español. Okay. Dice, Cassandra, como base de datos no SQL, asumo que trabaja con JSON. ¿Cómo serían los queries si tengo un JSON dentro de otro JSON? ¿Y cómo es que le especifico en qué partición buscar? Eso lo preguntó Víctor Aguayo. Good question, Victor. Muy buena pregunta, Víctor. Muy buena pregunta, Víctor. Así que aquí voy a volver aquí a esta área. Yo estoy haciendo queries en los datos de JSON ahora. Y tal como ven en este query, los queries de JSON que estoy utilizando aquí son en particular menos selectivos que lo que les mostré en el
subir un update data stacks donde quiero obtener justamente estos datos. Si yo supiera, como ven aquí en este ID de documentos, está asignado al documento de JSON cuando lo inserté. Si quisiera decir, esto es exactamente lo que buscaba aquí y puedo volver dentro de la aplicación, puedo obtener este ID de documento, UID, y consecuentemente crear otra búsqueda aquí que muestra que la ID de documento es esto. Eso es igual a saber exactamente a qué partición ir a buscar los datos en JSON, o bien puedes hacer una búsqueda por atributo como esto, donde no sé a qué profundidad está el atributo de color o dónde existe, pero sé que quiero buscar el atributo color y quiero que me devuelva todos los azules. Y espero que eso responda a su pregunta. Sí, muy bien, excelente. Bien, creo que no hay más preguntas. No sé si Ignacio, Anthony, si quieren decir algunas palabras, si quieren. Yo estoy bien por mi parte. Y yo también estoy bien. Me gustaría también agradecerle. Muchas gracias. Good. Ok, muy bien. Igualmente, muchas gracias a todos. Bueno, me cambié al canal de español para agradecer a todos los que participaron el día de hoy. Agradecer especialmente a James por la presentación espectacular que pudimos disfrutar. Analizamos Cassandra y DataStax en un concepto teórico, práctico, enfocado a facilitar las cosas ahora con este nuevo producto que nos presentaron finalmente para convertirlo como en una API. Pudimos hacerle muchas preguntas, las respondió todas de forma excelente, así que le agradecemos mucho a James, también a Anthony, a Ignacio por acompañarnos, a los intérpretes, a Patricio, a quien más nos está acompañando al día de hoy, Jorge. Jorge. Queremos agradecerle mucho también su interpretación. Y bueno, dejarles la invitación a todos aquellos que estén interesados en conocer un poco más este mundo de DataStax, Cassandra, de la mano directamente de nuestro partner, que puedan contactarse con nosotros, pueden contactar a idias@apiservice.cl, felipe.velázquez@apiservice.cl. Podemos conversar un poquito, ayudarles a poder entender cómo sacar el provecho ahora de estas plataformas ultra performantes para poder utilizarlas en sus aplicaciones, ¿sí? Y obviamente siempre saber que tenemos de la mano a los expertos de DataStax que ya nos pueden ayudar a que su negocio pueda llegar al siguiente nivel. Le agradecemos su participación, chicos, su tiempo, su dedicación, y nos vemos en el próximo webinar. Que estén súper. Muchas gracias a todos. Thank you. Muchas Gracias. Bye bye.